Bienvenidos a De Cero al Flow, un podcast donde exploramos el proceso de quienes se atrevieron a descubrir qué los mueve y o disfrutan de lo que hacen. No somos expertos ni tenemos todas las respuestas, pero sí muchas preguntas. Aquí hablamos de propósito, miedo, reinvención y pasión para acompañarte desde la duda hasta tu propio flow. Hoy me acompaña una mujer cuya voz se ha convertido en compañía, inspiración y refugio para miles de personas. Diana Ujú. Guerrero es comunicadora, locutora y conductora, pero sobre todo es una mujer que encontró en el micrófono un espacio para conectar desde la autenticidad. Desde pequeña la marcó ver a su papá hablar en público. Ese primer impulso fue él. Con el tiempo, la llevó a descubrir su propia voz y desde su debut en la radio a los 17 años hasta su presencia actual en la 91.7 Tu Playlist, Diana ha construido una trayectoria hecha de disciplina, sensibilidad y un profundo amor por lo que hace. Más allá de su trabajo al aire, hay una mujer valiente, cercana y profundamente humana que ha tocado la vida de quienes la escuchan cada mañana. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un honor realmente poder conocer un poquito de la historia detrás de esa voz. Ay, muchas gracias, Dalia. Qué bonita presentación, no inventes. Te agradezco mucho y feliz de estar aquí contigo. No, pues muchas gracias a ti. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta charla Ah. porque no tenemos mucho tiempo. Me gustaría hacerte la pregunta de que todos tenemos una historia que nos formó. ¿Qué experiencia de tu infancia o adolescencia sientes que influyó en la persona que eres hoy? Híjole, yo soy la de en medio. Entonces, no sé si le ocurra a todos, pero según mi experiencia, a las personas que les ha preguntado, sí, el hermano de en medio es un poquito el que sale sobrando, porque no eres el primero, el que te dan ahí todas las, no eres la novedad, y luego pues llegas tú donde tus papás ya saben más o menos que sí, que no, y después llega el hermano más pequeño, que es el consentido y demás, entonces está esta división entre no ser el más chiquito, ni tampoco ser el primer amor de tus papás. Entonces, los hermanos en medio siempre vamos, tratando de conseguir nuestras cosas con nuestro propio esfuerzo, digámoslo así, y también vamos, aunque no está tal cual dicho o planteado, pero estamos en esta lucha constante de hacernos notar, de llamar la atención, de decir: "Aquí estoy, esto soy", y a lo mejor de una manera rebelde o no, siempre los hermanos del medio creo que nos caracteriza eso, ¿no? Ese impulso de querer aportar algo diferente para que sepan que estamos aquí. Fíjate que bien curioso, yo también soy la del medio. Ah, mira. Entonces, pues, obviamente sí soy diferente, o sea, más bien todos somos diferentes, Sí, ¿verdad? todos, sí, sí, sí. Pero, sí, yo también he sido, pues, no tanto, o sea, como que me salgo un poquito del molde de lo estructurado. Ujú. Entonces, pues, en eso pudiéramos y no lo había visto como que de esa manera, ¿no? Como de Sí. para llamar la atención, pero, pues, no es como que conscientemente lo haga para llamar la Ajá, no. atención. Sí, Sí, justo. entonces, pues, en eso coincidimos. Y bueno, me gustaría, pues, leí brevemente una semblanza que está en Internet y la verdad estuvo superbonita. Ahí mencionas que desde tú muy chiquita, pues, sabías a lo que te querías dedicar. Pues, como bien dijiste antes de iniciar esta grabación, no tenía nombre ni apellido, pero tú sabías que era relacionado, pues, a lo que haces ahora. Me Ajá. gustaría regresar un poquito a esa niña o a esa infancia, cuando acompañabas a tu papá, pues, a dar discursos, a hablar ante la gente. O sea, ¿qué es lo que tú sentías o qué fue lo que a ti te dijo: "Ah, me gustaría, pues, hacer esto"? Ajá. Bueno, yo tenía 7 años cuando mi papá empezó en la política, si no es que un poquito antes, pero me acuerdo más a partir de esa edad. Y, pues, yo veía cómo, pues, acompañaba a mi papá, porque, pues, estaba muy chiquita a todos estos puntos en sus campañas políticas, incluso antes de la campaña, después cuando se convirtió en presidente municipal, y me encantaba ver cómo antes de presentarse y decir un discurso, también en los informes de gobierno, cómo él se ponía tan nervioso, pero a la vez de que era tan nervioso, se preparaba tanto para los mensajes que quería dar, leía mucho, estudiaba sus textos y además de todo eso, a pesar de que yo sabía que mi papá estaba nervioso, para mí era bien fuerte verlo ya cuando se plantaba en el escenario, cómo tomaba el micrófono, con sus palabras captaba la atención de mucha gente y luego de esas presentaciones
lo aplaudían, lo abrazaban, le daban ese reconocimiento, tan especial, y hasta la fecha todavía, habiendo pasado tantos años, vamos a esos lugares, esas comunidades, nos topamos con esas personas que vivieron esa trayectoria de mi papá y todavía lo recuerdan, lo estiman por todo lo que motivó e inspiró a tanta gente a través de sus mensajes. Y bueno, yo decía, ¿cómo puedo lograr esa parte, no? ¿Cómo puedo aprender a inspirar a algunas personas o hacer que me escuchen, que me estimen, pero sin meterme a la parte de la política? Yo en ese tiempo pues era muy niña y para mí la política no me gustó porque me quitó un tiempo a mi papá, a mi mamá. Entonces yo decía, qué padre todo lo que tiene la oportunidad de hacer en este entorno, pero yo no quiero esto para mí, entonces, ¿por dónde? ¿No? Y ahí Ujú. empezó un poquito esa idea de yo querer hacer esto, lo que hoy hago. Y, por ejemplo, o sea, ¿qué camino, qué decisiones tomaste? O sea, obviamente estaba muy chiquita y, pues, no era como de que: "Ay, ahora voy a tomar este curso", o sea, pero, ¿tú qué era lo que hacías, a lo mejor a esa edad, a partir de los 7, 8 años Ujú. que te diste cuenta? Bueno, pues yo quería aprovechar cualquier oportunidad para tomar el micrófono, aunque me daba terror. O sea, me daba terror, me temblaba todo el cuerpo. Pero, ¿qué hacía? Obligarme a hacerlo. En el colegio, por ejemplo, las efemérides, ser maestra de ceremonia, inscribirme a cursos de oratoria, de declamación de poesía, que en aquel entonces eran muy populares, ahorita ya no los hacen tanto como antes, Ujú. pero yo paraba la mano siempre, siempre decía: "Yo quiero ser la maestra de ceremonia, yo quiero ser la que diga, tal anuncio en la escuela". Y a pesar de que te digo, me moría de nervios, genuinamente yo soy, cuando tengo muchos nervios, me tiembla todo el cuerpo y decía, ¿por qué lo estoy haciendo? Pero yo notaba que cada vez que lo hacía, lo podía hacer mejor, quizás me ponía menos nerviosa, podía improvisar un poquito más con el micrófono. Entonces, ese tipo de oportunidades que se me presentaban desde la escuela, yo las acaparaba y las aprovechaba. ¿Y cómo manejabas a esa edad esos nervios? Híjole, pues yo le preguntaba a mi papá que qué Ajá. hacía y me decía que mirara a un punto ciego, que no mirara a nadie a los ojos. Esa es una de las herramientas que me decía. Este, no me acuerdo, creo que mi hermana me decía: Si te llega a dar nervios o alguien, la mirada de alguien o te impone, imagínatelos a todos en calzones". Dice: "Así nadie te va a imponer absolutamente nada". O también la mirada a alguien que me diera confianza. Si mis papás o mis hermanos, algún maestro, algún amigo que me diera confianza, fijaba mi atención en esa persona, y así olvidaba un poquito la multitud, porque eso es una de las cosas que más impone cuando llegas a hablar en público, las imaginarte o ver las multitudes. Entonces sí, centrar mi atención en otra cosa. Okey. ¿Y qué Ajá. pasaba? Ya comentabas un poquito de la sensación que te daba cuando terminabas de dar ese discurso. Entonces, de cierta forma, esa sensación que tú tenías confirmaba que eso era lo que te querías dedicar. Sí, el hecho de que, no sé, algún maestro me dijera: "Oye, lo hiciste muy bien, oye, qué padre Ujú. hablas". Pero más allá de los maestros, el que mi papá me lo dijera. O sea, Mm, para mí el que mi papá me lo reforzara era o sea, mi maestro de alguna manera me lo está reforzando y me está diciendo: "Órale, hija, muy bien, ¿eh?". O sea, eso era para mí mi mayor recompensa. ay, sí, me Sí. imagino. Y, también, ¿cómo eran estos en los cursos de oratoria que tú tomaste desde muy chiquita? Ajá. ¿Qué era lo que te retribuía a ti? O sea, ¿qué sensaciones o emociones tú tenías al momento de estar tomando estos cursos? Pues que podía allí descubrí que mi voz podía leer un texto y podía hacer que sonara con una intención diferente. Ahí descubrí que a través de la intención que le des a tu voz, puedes hacer que algo se escuche, con mucha fuerza, con coraje o de una manera muy tierna.
o incluso hasta muy sensual, imponente, súper alegre, desgarradora. Entonces, a través de que no fueron tal cual cursos, sino que yo me inscribía a los concursos, a lo mejor sin saber nada, pero siempre le pedía ayuda a un maestro, maestro de español o de teatro de algo encaminado a eso, y los maestros me coacheaban. Pero a través de eso, de las poesías, de los discursos, yo empecé a entender que a través de la voz podía lograr muchas emociones. Mm, Sí, 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 fíjate sí, que en esta breve, explicación que diste, o sea, sí se notó estos cambios de de voz y sí, o sea, intención. no lo había, no me había puesto como que a reflexionar desde esa Ujú, parte. sí. Y, ¿cómo fue para ti? Porque muchas veces, y más que a lo mejor chiquitas, ¿cómo fue ese primer momento que tú te atreviste a solicitar ayuda, no? Ya ves que comentabas que solicitabas ayuda de los maestros o demás, ¿o nunca fue difícil para ti, a lo mejor aventarte a solicitar esa ayuda? Sí, no, no fue difícil porque yo paraba la mano y los maestros es muy poco común, no sé si en estas generaciones, pero al menos en las mías, sí era muy poco común en los salones de clases ver alumnos o jóvenes que tuvieran esas habilidades. A todo mundo le aterra el micrófono, a todo mundo le Ujú. aterra, hablar en público. A mí también me aterraba, pero lo quería hacer. Entonces, para un maestro encontrar un alumno que tuviera esa intención, pues era una cuestión así como de: "Sí, yo lo preparo, yo lo ayudo, yo". Ah, Entonces, okey. no fue complicado en ese sentido, la verdad. Fui muy afortunada en tener maestros que quisieran apoyar ese despertar, esa curiosidad que yo tenía. Ajá. Okey. Y, por ejemplo, también, bueno, leí que, en la secundaria tuviste la oportunidad de conducir por primera vez un certamen de belleza. Sí. ¿Ahí también de igual forma fue levantando la mano o cómo fue ese proceso? Sí, yo estaba involucrada en la sociedad de alumnos, siempre, fíjense, aunque no me gustaba la política, pero un poquito sí tiene que ver con eso, ¿no? Porque hay elecciones y todo, pero yo estaba involucrada en la sociedad de alumnos y nosotros éramos los encargados de organizar que el certamen y N cantidad de eventos. Mm, Entonces, yo ahí dije: "Ay, yo quiero", a mí me encantaba eso de los certámenes, decía: "Yo quiero conducir el certamen de las reinas". Y me armé yo sola mi guión, y lo hice yo sola, y me acuerdo que fue una experiencia bien padre. No le conté a mis papás, porque acá entre nos, no quiero dejar en mal a mi mamá, pero a mi mamá no le gustaba que yo me desenvolviera en esos ambientes, no porque no le gustara, sino que porque ella no sabía que yo me quería dedicar a esto, y yo siento que en su cabeza pensaba que estaba perdiendo el tiempo. mm, Entonces, tengo que decirlo, no fui la alumna más brillante, o sea, nunca fui de cuadro de honor, tampoco de reprobar, matemáticas sí reprobaba, pero ya en la prepa, entonces siento que mi mamá, como todos los papás, aspiran a que sus hijos sean unos hijos de 10 o de 20 si es que se puede, y yo nunca fui esa hija. Yo era hija de 8, era hija de 8.5, cuando nos iba bien de 9.5, pero no fui una alumna de dieces, porque era una chica muy hiperactiva, muy amiguera, y entonces el hecho de que yo me involucrara y yo estuviera en la sociedad de alumnos y yo fuera la conductora, siento que a mi mamá le hacía pensar que eso contribuía a que no fuera la alumna de 10, como de, estás en mm, todo menos en lo que debes de estar. ¿Me explico? ajá. Y creo que a este punto de mi vida yo no había externado que me quería, como dedicar a los medios, quizás porque tal vez yo no lo había descubierto. Sabía que me gustaba, pero no le había dado el nombre y el apellido. Entonces, esa era la razón. ¿Y qué pasó después de que terminó ese certamen de belleza? No, hombre, pues, o sea, yo creo que más que a las candidatas, los maestros me felicitaron un montón. Y sabes que yo no le dije nada a mis papás de ese día, que fue para mí un antes y un después. Eh, los maestros fueron quienes le dijeron a mi mamá que yo hice un excelente papel ese día, pero siento que no le dieron mayor importancia porque yo no se los conté. Para mí no Mm. era algo como tan trascendental, porque yo decía, a lo mejor mis papás no me van a dejar seguir haciendo esto. Pero sí fue un antes y un después porque dije, qué chido esto, qué padre adrenalina, porque me estaba muriendo de los nervios. Sin embargo, recibí muy buenos comentarios y pues sí, una sensación muy bonita, la verdad. Entonces, ¿se podrá decir que este primer,
conducción de certamen de belleza, o sea, fue un antes y un después, o sea, esta Sí. situación sí te ayudó a, pues, como que te ayudó a encaminar un poquito más, a ponerle nombre y apellido a lo que querías hacer. Ujú, ujú. Correcto. ¿Y en qué momento, llegó a ti ya decir: "¿Sabes qué?"? Porque ya ves que el área, a lo mejor, de comunicación, pues, tiene diversas vertientes como todas las profesiones, ¿no? Entonces, o sea, ¿tú qué en qué momento dijiste de: "¿Sabes qué? Yo quiero irme por este lado"? Bueno, yo ya quería hacer radio y hacer tele, pero yo no sabía cómo decirle a mis papás, y no sabía, pues, es que una niña de 15 años, de 16 años, ¿cómo se va a involucrar? Yo soy de la idea de que a veces las oportunidades llegan y es ahí cuando las tienes que aprovechar. Yo me acuerdo que tenía muy poco con mi cuenta de Facebook porque pues también estaba muy chica, y en ese tiempo Facebook era agregabas y aceptabas a todo el mundo y te etiquetaban en todo. Y entonces me llega una foto de una etiqueta que estábamos etiquetadas como 200 personas en la foto de una persona que tenía agregada y que yo ni sabía quién era, ¿no? Entonces el flyer decía casting para, ser locutor, conductor de televisión para Canal 11 bla, bla, bla. Y entonces yo dije: "Okey, ¿qué es esto?". Para esto yo ya estaba en la prepa, seguía participando en concursos, si había certamen, me aventaba el certamen. Ya me había salido una chamba en un bachi para ir a conducir un certamen. Me acuerdo que cobré 500 pesos y me sentía la más. Este, ya había un poquito recorrido ese camino, pero nada más la radio y la tele no sabía cómo. Y ese día llegó a mí. Entonces, leí el flyer y dije: "Esto será real", porque también existía mucho si todavía existe el enigma de, ¿es real esto que estoy viendo en Internet? Antes mucho más, había mucho más temor a lo desconocido. Entonces, yo le enseño esto a mi mamá, y mi mamá fue así como de: "No, o sea, ¿cómo vas a ir a esto tú sola?". Y, no sé, a lo mejor una mamá, ¿no? Si esto es trata de blancas, yo qué sé, o sea, es que, a ver, tantas cosas que se ven, y estaban solicitando jóvenes entre prepa y universidad, entre los, creo que 16 y 29 años, una cosa así. Entonces, mi mamá fue así de: "A ver, investiga bien, déjame investigar bien qué es esto". Y yo: "Ma, aquí salen los logos de gobierno del estado, o sea, esto es real, y déjame marcar, y si vas, yo te voy a acompañar". Entonces, mi mamá me acompañó al casting. Fui la única que fue con su mamá al casting, me acuerdo que fue mi mamá y mi hermana, y me acompañaron a hacer la fila literal, para hacer mi primera oportunidad, y que al final, pues, sí me quedé. Ah, okey. Entonces, de cierta forma, ya no fue difícil decirle a tu mamá, pues. No, pero De que todavía, o sea, sí, porque yo ya le había dicho: "Es que yo quiero estudiar comunicación, porque yo quiero ujú. hacer esto. Entonces, quiero ir viendo si eso es para mí o no", porque todavía estaba en la prepa. Entonces, yo le decía: "Creo que siento que esto me puede ayudar a saber si sí o si no". Okey. Ujú, ujú. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, ¿fue casting ya? O sea, ¿fue un largo proceso de aquí a que seleccionaran a la persona que iban a quedar en ese programa? No, fue de lo más sencillo. Ese día hice casting, al día siguiente me dijeron que quedé, y me dijeron que había quedado tanto en radio como a tele. Tuve la oportunidad ese año de hacer los 2 medios de comunicación. No nos prepararon para nada, o sea, no nos dieron bases de nada. Sobre la marcha fuimos aprendiendo, sobre prueba y error, pero creo que ese proyecto de Poder Joven Radio y Televisión fue el que me dio un poquito más las bases para el tratamiento, pues, de los medios, porque si bien yo podía dominar ya el escenario con la poquita experiencia que tenía, en la radio y la tele es otra cosa. ¿Y cómo le hacías para hacer eso y aparte seguir estudiando? Buena pregunta. Lo que pasa es que el programa de radio el programa de radio era los sábados Ujú. y el programa de tele era los viernes en la tarde. Ah, ya. Entonces, esa fue una de las condiciones que también me pusieron mis papás, de que tenía que atender la escuela. Ajá. Entonces, a mí me faltaba un semestre de prepa y inmediatamente entrar a la universidad. Entonces, yo entré a la universidad ya haciendo tele y radio. Aunque no era un trabajo como tal, nos pagaban con beca, un poquito similar a lo de jóvenes ahorita en la época en la que estamos. Ajá. Sí recibía, obviamente, pues, dinero a cambio, pero no era como un salario, era como una beca, un apoyo, ¿no? Pero sí, nunca dejé de estudiar y hacer eso, vincularme. Y Ajá. y creo que duraste ahí un año más o menos, Un ¿verdad? año duró el proyecto, ajá.
Ajá. Y, así, por ejemplo, durante ese año, ¿qué fue lo que más aprendiste? O el aprendizaje más, pues, más significativo. A improvisar. O sea, si algo me enseñó Poder Joven, es a improvisar, a sobre un tema sacar muchas conversaciones, a conectar con el público, porque era una estación de radio donde todo el tiempo la gente estaba escribiendo, comentando y hablando, eh, y a saber resolver errores, porque eran programas al aire, en vivo, no eran programas grabados. O sea, las Mm. no podías equivocarte, porque era en ese momento, todo se transmitía en ese momento, y si algo me enseñó Poder Joven es a improvisar, que creo que es una de las cosas es una de las herramientas que más te sirven en un medio de comunicación. Sí. Y, por ejemplo, o sea, ¿qué pasó en ese momento que te dijeron: "¿Sabes qué? Tú fuiste seleccionada"? Porque comentabas que no tenías experiencia como tal en la radio y en la Ujú, televisión, o sea, ujú. ¿qué pensamientos llegaron a ti en ese momento? Primero dije: "¿Por qué yo?". O sea, porque yo vi en la fila obviamente no fui la única que quedé, creo que fuimos un equipo como de 10 jóvenes, chicos y chicas, pero yo veía tantos chicos que decía: "Ay, no, obvio no voy a quedar". Entonces yo decía: "¿Por qué yo?". Sin embargo, algo vieron en mí, no sé si fue la parte del físico, de la voz, que yo más o menos ya sabía, manejarla un poquito. Pero dije: "¿Ahora qué hago con esto? O sea, ¿qué voy a hacer?". Y yo me fui confiada en que todo lo que tenía que hacer me lo iban a enseñar, pero sin embargo, no todo fue así. Hubo unas cosas que sí nos enseñaron, obviamente, pero la mayoría de cosas las fui descubriendo en el camino. Okey. ¿Y fue difícil para ti? Fíjate que Poder Joven no, porque era como aprender jugando. Yo le decía: "Ay, ¿es un trabajo o es venir a convivir con mis amigos?". Porque eran personas de mi edad, y entonces imagínate que te juntas a cotorrear en un micrófono, creo que sí, cuando la tele sí me la tomé más en serio que en la radio, porque en la radio éramos como todos en una cabina y, con nuestro tema y nuestra producción, pero en la tele, pues sí era ir a un canal con camarógrafos, con gente ya que sí estaba trabajando realmente, que tenían que sacar un programa adelante, y que tenían que hacerse cargo de N cantidad de mocosos que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, pero que al final creo que nos salían las cosas bien. Entonces, la tele para mí siempre representó un compromiso mayor, porque no, o sea, en radio tú te puedes ir hasta en pijama si tú quieres, y para la radio, especialmente para la tele, perdón, especialmente para las mujeres, es pensar: "¿Cómo me voy a ver? ¿Qué color me voy a poner?". Peinado, maquillaje, implica un montón de cosas, y por eso para mí era mucho más serio el asunto de la televisión. Okey, Ujú. muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué pasa después de que, tú sales de aquí, de este programa? ¿Tú ya estudias la licenciatura? Estaba terminando el primer semestre de la licenciatura, y yo quería más. Yo le dije a mi productor: "A ver cómo le haces, pero yo quiero seguir haciendo esto". Y me dice: "Sí, pero como aquí construyendo el futuro, los jóvenes construyendo el futuro, ahí no se podían repetir". Me dice: "Puedo hacer algo para que porque beca ya no te podemos dar porque ya pasaste tu ciclo, pero puedo conseguir un apoyo especial para ti, porque sí me interesa que sigas en el proyecto". Y yo: "Perfecto, ya tengo un año más en esto, mientras sigo estudiando". Pero en ese mismo mes me invitan, la directora de la facultad en la que yo estaba de comunicación, sabía que yo ya estaba haciendo tele y radio en gobierno y me Ajá. invita a un casting. Entonces, como eventualmente este casting para Radio Disney, yo quedé, le tuve que decir a mi productor: "Gracias, pero no gracias, porque ya tengo esta otra opción". ¿Me explico? Ajá, Entonces, ahí fue donde tuve que elegir entre una cosa y otra. Ujú. okey. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de, pues, de lo de Disney? Pues nada, porque yo audicioné a ciegas. O sea, yo audicioné queriéndole hacer un favor a mi directora, que me caía muy bien, me cae muy bien, la quiero mucho. Ella le pidieron de favor que llevara estudiantes de comunicación al casting, porque querían tener mucha gente en el casting. Entonces Ay, ella más o menos iba viendo quiénes tenían la habilidad y les decía: oye, casting", y nos mandaba con cita y todo. Pero yo no sabía para qué era, o sea, yo decía: "A lo mejor, o sea, es para 91.7", me decían, y era mi estación de radio favorita, de mis locutores favoritos, este, pero yo no sabía que era para que se iba a acabar digital en ese entonces, yo no sabía que venía Radio Disney, yo no sabía que iba a ser casting para ser locutora. Yo lo que pensaba era que a lo mejor necesitaban voces para hacer comerciales. Entonces, yo dije: "Ah, bueno, lo hago".
Entonces fui al casting, entonces yo no fui con ninguna intención de que, ay, voy a tener un trabajo. No, no, no. Simplemente acudí a la invitación de mi directora más como por compromiso, porque según yo ya estaba bien parada acá en Poder Joven Radio y ya. ¿Sí me explico? Entonces Ajá. no tenía ninguna perspectiva de nada, no tenía idea de nada. ¿Y Ajá. qué pasó en esa audición? Pues, para empezar, ese día, cuando les dije a mis papás, otra vez así de: "¿Pero qué es? ¿Qué pasa?". Y ese día mi mamá no me podía acompañar, entonces fui con mi papá. Fui a audicionar con mi papá porque acababa de cumplir los 18, o sea, estaba súper tenía semanas de haber cumplido los 18 años, y entonces mi papá me acompañó, lo mismo, eh, jóvenes, mayores de edad, nadie iba con su papá, obviamente, solo yo, este, y pues todos con su cita formaditos a audicionar. Primero te pasaban a una sala donde estaban ejecutivos de tanto de Disney como de la compañía en Ciudad de México y los locales, los de aquí de Colima. Y entonces te pasaban a una sala con mucha gente desconocida y te empezaban a preguntar cosas de tu vida profesional, personal, que si tienes novio, que si tienes familia, que si que estudias, cuáles son tus metas en la vida, o sea, todo. Y yo, pues, naturalmente iba contestando, pues, ¿qué hacía en ese tiempo? Pues, sí, tengo novio, ¿qué haces los fines de semana? Ah, pues, pasarla con mis papás, estudio comunicación, ¿a qué hora estudias? De tal hora a tal hora. Ah, perfecto. Y bueno, la parte 2 de la audición fue grabar como si estuviera al aire, hacer una intervención. Me dijeron: "Habla de un tema que sea de mucho interés para los jóvenes, con el cual puedas atrapar a los jóvenes y preséntame esta canción". Entonces me pasaron a otra cabina a hacer mis anotaciones, me dieron una hoja de papel y yo empecé a anotar mis ideas. Y como en la universidad me acababan de dar una conferencia sobre sexualidad, había hoy una sexóloga muy famosa, yo traía bien fresco el tema de la sexualidad y dije, si ellos me dijeron un tema que le interese a los jóvenes, pues yo dije, a fuerzas les interesa la sexualidad, vamos a hablar de sexualidad. Entonces ya preparé mis bullets y me metí a cabina. Aquí enfrente, tú no lo puedes ver, pero aquí enfrente está Julián, que él era el grabador de ese tiempo y él grabó mi casting y hasta la fecha no lo he querido escuchar porque me da cringe. Este, entonces llego y empiezo a grabar mi gran tema de sexualidad y de pronto me interrumpe la productora, la de Ciudad de México, y me abre la puerta, como bien asustada, y me dice: "Oye, Diana, es que ese tema no lo podemos manejar. Mira, lo que pasa es que sí te pedimos un tema para jóvenes, pero tiene que ser un tema que pueda escuchar una abuelita, una mamá, el papá, el niño, sin que les brinquen, ni se asusten, ni se incomoden. Entonces, el tema de sexualidad no podría ser un tema. Tienes que elegir un tema, pues, con el que la gente se sienta identificada, un tema súper sencillo". Y yo: "Okey". Me dice: "¿Quieres salirte otra vez para que hagas tus anotaciones?". Y yo: "No". Y ya me dice: "¿Segura?". Y yo: "¿Segura?". Entonces me cierra la puerta y yo: "No inventes, ¿qué acabo de decir? Mejor si me hubiera salido". Entonces, era diciembre, mediados de diciembre, y dije: "¿Qué está haciendo la gente ahorita?". Pues yendo a posadas y participando en intercambios. Venga, sí. Entonces, hablé de eso, o sea, un tema tan equis, así empecé a decir: "Oigan, ¿qué onda? ¿Cómo van los del regalo del intercambio? ¿Qué te gustaría que te dieran? ¿Qué tal de feo que se siente que te regalen calcetines, chocolate?". O sea, empecé a hacer una conversación así y a interactuar con la gente, y terminé. Y entonces creo que salió desastroso, pero lo que me valió fue la improvisación. O sea, que Claro. ellos vieron que no me salí a seguir preparando un programa, una intervención, y que pude en esos segundos sacar adelante lo que ellos me estaban pidiendo, a pesar de los nervios, o sea, que me estaba muriendo de los nervios. Entonces, Ujú. más allá de lo que dije, yo creo, fue más eso que vieron en mí, que dijeron: "Ella sabe improvisar". Eso fue, creo que el diferenciador, y ese fue mi casting. Ah, okey. Ujú. Y, ¿qué? O sea, una vez que tú ya saliste, dijiste: "Ay", ¿qué pasó por tu mente? No, pues primero mi papá me dijo: "¿Cómo te fue?". Y yo: "Ay, yo creo que mal". Este, y entonces fue así de: "Ni modo, hija, es una experiencia", así me dijo. "Es una experiencia, vámonos". Mi papá agradeció a todos: "Muchas gracias", y nos fuimos. Yo pregunté: "Oye, ¿y más o menos cuándo dicen quién quedó? ¿Para qué? ¿Quién sabe?". Pero y me dijo la chica: yo creo que regresando de Año Nuevo, porque ya todos nos vamos de vacaciones". Y yo dije: seguro ella me dijo eso porque no quiere hacerme sentir mal, obvio no voy a quedar". Y ya me fui a mi casa bien en paz.
Pero sí, así con un poquito de, ay, no manches, sí celoso, así como, pero dije: "Ay, ya, experiencias más, experiencias menos". Yo sigo con mi programa en gobierno del estado, haz de cuenta, ¿no? Ajá. Este, y ya, pues, en enero, o sea, sí, justo después de Año Nuevo fue cuando me dio la noticia de que sí. ¿Y cómo sentiste cuando te dijeron que sí? No, pues, para empezar, me llamó Marta Madrigal, que era una locutora de las que más escuchaba Ujú. aquí en Colima. Entonces, que me llamara Marta Madrigal a mi celular era así como de, ¿esto qué es? ¿Me explico? Y me dijo que había quedado seleccionada en el casting, no me acuerdo, o sea, no me dijo para qué era el casting, o sea, en sí, yo seguía sin saber que iba a ser locutora, y yo, guau, qué chido, y me dice: "Pero hay una cosa, es que mañana me tienes que traer todas estas series de documentos, papeles, estudios, todo lo que te piden para un trabajo formal", así. Ajá. Y necesitas tu INE, yo no tenía INE porque acababa de cumplir 18 años, no tenía apuro en sacarla, no la tenía. Y nos vamos pasado mañana a Ciudad de México a capacitarnos, este, para todo lo que tienen que aprender. Y yo, ¿de qué me estás hablando? Yo nunca he volado sin mis papás, nunca he ido a la esquina sin mis hermanos o sin mis papás. ¿Cómo que me voy a ir? ¿Con quién me voy a ir? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo le voy a decir a mis papás esto? No, y entonces la primera que le conté fue a mi hermana y fue así como de, cómo les digo esto? Y pues nada, pues hablé con mis papás y yo creo que mis papás hablaron, no creo, mis papás hablaron entre ellos, fue así como un censo de qué vamos a hacer y mi hermana intervino ahí, mi hermana es psicóloga y mi hermana intervino ahí y les dijo, es que la tienen que soltar, o sea, la tienen que dejar, ¿no? O sea, yo también me estaba muriendo de los nervios. Pero, pues, investigaron, la compañía Grupo Asir es uno de los grupos radiofónicos más importantes del país, y pues, en 2 días yo ya estaba volando con unos desconocidos que también iban a ser locutores a Ciudad de México, a la capacitación de Radio Disney. Así empezó todo. Y mira, o sea, lo que me doy cuenta, como lo que has platicado, es de que realmente, o sea, pues poco a poco toda la experiencia que tuviste desde pues chiquita, lo del certamen de en la secundaria y demás, o sea, te fueron Sí, preparando ujú, para esa, pues para para ese momento. este, ajá, para ese momento, exactamente, porque ya ves Ujú, que comentabas que de la radio donde estabas, lo que más aprendiste, pues, es la improvisación, y eso fue lo que te sirvió, pues, para esta audición. Entonces, sí. pues, esa es la lo que me doy cuenta de que, pues, yo creo que a cada uno de nosotros nos van preparando para los momentos, que tenemos que, pues, sacar adelante, ¿no? Y ahora sí, Ujú. platícame cómo fue esa parte de la capacitación allá en México. Muy retadora, porque yo en Poder Joven era la niña bonita que llegaba, me sentaba, los productores me abrían el micrófono y yo me ponía a cotorrear con mis amigos. Acá no. Acá tenía con mi productora que preparar un programa, seguir un orden, un guión, una escaleta, seguir horarios, y no conforme a eso, yo tenía que operar mi programa. O sea, a mí me dieron una consola de este tamaño, que tenía que mover, tenía que aprender a cómo operar una estación de radio. Todo lo que se escuchaba al aire era y sigue siendo responsabilidad mía durante las 4 horas de programa que tengo. Entonces, saber que me dieran esa noticia de que yo iba a tener un horario de 4 horas de programa de lunes a sábado, yo llegaba llorando al hotel a hablar con mis papás y les decía: "Es que yo no voy a poder hacer esto, o sea, yo no voy a poder hacer lo que ellos esperan de mí", porque encima en las prácticas, en la capacitación, pues grabábamos programas y programas enteros, y simultáneo nos estaba escuchando gente de Disney Argentina, que son los que rigen, lo de Disney Latino, de Walt Company México. Y bueno, todo el rato, palabra y cosa que decía, ellos escuchaban e intervenían y me decían: "Es que te escuchas así, es que tienes que quitar esto, y es que evita decir estas palabras", todo en tan poco tiempo. Sí, y para una niña de esa edad era muy complicado. Yo estaba ahí echándole todas las ganas porque ya estaba ahí, pero sin embargo, algo a mí me decía, pues, el síndrome del impostor, decía: "No, es que ya llegando a Colima
te van a dar las gracias. Pero no, aquí seguimos. ¿Y qué fue lo que te mantuvo en ese proceso? O sea, ¿cuánto duró la capacitación? La capacitación en Ciudad de México, una semana, y la capacitación en Colima, porque continuó, fueron 2 semanas aproximadamente. Y, pues, estando allá, lo que me motivaba eran mis papás, o sea, siempre me decían eso, o sea, como de: "Ya estás allí, da lo mejor que puedas, nosotros, pues, nos sentimos muy felices de todo lo que estás haciendo". Siento que el apoyo familiar, pues, para mí siempre ha sido y es muy importante. Y, pues, también que me tocaron muy buenos compañeros y muy buenos jefes. O sea, los jefes depositaban, o sea, sí se notaba lo estricto que era, porque es una compañía muy seria, y Radio Disney fue un proyecto muy ambicioso, o sea, es la marca de entretenimiento más importante del mundo, ¿no? Ujú. Entonces, pues, era un proyecto muy ambicioso, muy serio, pero también te hacían sentir muy cómodo. Entonces, a pesar de toda la dificultad que había en torno a la adaptación, eso es lo que me sacó adelante, yo creo. Ujú. Ajá, okey. Sí, es la importancia, ¿verdad? De tener, Sí, pues, siempre el apoyo tanto de la familia como también de las personas que te están rodeando en ese momento. desde Y, luego. de todo este proceso, o sea, me imagino, no sé si ha habido momentos difíciles, no sé si ha habido momentos en los cuales te has replanteado de si seguir o continuar, o no has tenido momentos difíciles en esta trayectoria. Sí, mira, la radio es un medio de comunicación tradicional y ha tenido muchos cambios. La industria hoy en día no es sencilla. Hemos tenido que aprender no a competir, porque no es una competencia, a adaptarnos con las plataformas, con las redes sociales, con ahora los podcasts, todo lo que llega a competir con la radio. Eso ha sido sin duda un reto, pero también, ¿sabes qué? Dificultades, em, un poquito lo normalizado que tiene esta generación de no saber quedarnos en un solo lugar. Hay gente que me dice: "Tienes tantos años trabajando ahí, ¿por qué no te vas de ahí? ¿Por qué?". ¿Sí explico? Como que, Ujú. y para mí, la radio a este punto de mi vida todavía no ha sido suficiente. He hecho muchas cosas y he hecho otras cosas en mi vida además de la radio, pero me encanta tanto que ojalá que me pueda permitir la vida estar muchos años más aquí. Creo que eso es algo que estas generaciones han perdido, ¿no? Que eso de antes que era que, guau, tengo tanto tiempo de antigüedad en un trabajo y, ahorita ya no se ve tanto, ¿no? Y es Sí. raro. Entonces, cuando dices: "Tengo tanto tiempo haciendo esto", te dicen: "¿Por qué?", ¿no? Y pues nada, eso es lo único, pero tal cual una complicación, no. Hay veces, pues, que los problemas de la vida personales los tienes que traer contigo, tristezas, dolores, y demás, pero es una de las cosas también que tiene de bonita esta profesión, que a pesar de lo complicado que puede ser hacer un programa atravesando un duelo, por ejemplo, pues te puede ayudar, es como terapéutico a la vez. Sí, fíjate que, es como que también lo que me he preguntado, ¿no? Porque muchas veces escucho en la radio y siempre tienen buena actitud y demás. Entonces, me pregunto, o sea, ¿nunca están tristes o demás? O sea, ¿tú cómo le haces para manejar esa parte? Mira, ha habido veces, hace 2 años que en el mismo año falleció mi abuelo y mi perrita. Tuve que venir a hacer programa un día después de que mi perrita falleció, y literalmente entraba al aire, intentaba hacer que todo fluyera de la mejor manera, salía del aire y a llorar, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que dije, en la última intervención de mi programa, nunca se me va a olvidar ese programa, que dije: "¿Por qué la gente confía tanto en mí? Tengo tantos años con este auditorio y la gente me conoce como soy. ¿Por qué no les digo la verdad por lo que estoy pasando?". Ujú. Y entonces, ese último programa lo cerré contándoles que la noche anterior me había despedido de mi mascota, y pues lloré a moco tendido al aire, haz de cuenta. Ujú. Y pues la gente me escribió mucho y me agradeció la honestidad y me acompañaron en el proceso, o sea, me acompañaron en el proceso de Pili, y fue muy bonito y dije: "También se puede esto", ¿no? No es la idea de que vayas Sí. en el coche y escuches a un locutor bajoneado, pero sí me he permitido abrir mi corazón en esos momentos también.
Ajá. Pues qué padre, ¿verdad? Que Sí, también, o sea, ese espacio sí, sea, pues, también una forma de expresión donde tú puedas, sí. compartir ese tipo de cosas y no te digan nada al Claro, sí, hay respecto. tanta gente que me escribe, me dice: "Diana, estoy muy triste hoy, ayúdame, ¿qué hago?". Me hablan de su depresión, me hablan cuando que terminaron con la pareja, que el divorcio, y me cuentan a veces desde lo más feliz hasta lo más triste, digo, ¿por qué yo no hacerlo con ellos, no? Ujú. Ujú, Sí, brindarles como esa también, ujú. pues, confianza, ¿verdad? Sí, sí. Y, el día de hoy, o sea, ¿cuál pudieras decir que es tu propósito? Eso que te Híjole, despierta. híjole, bueno, pues tengo muchos. Pues, yo creo que no me gustaría decir que ver el desenlace de la radio, porque yo confío que este medio de comunicación va a seguir siendo vigente, pero me gustaría ver todavía hasta qué punto la radio es capaz de adaptarse a esta nueva era, que ahora ya no nada más son los medios digitales de streaming, es la inteligencia artificial. Me da mucha tentación ver todo eso. Me gustaría involucrarme un poquito más en el asunto del doblaje. Tengo pendiente esa parte de explorar que también me encanta. Que la conducción también, que me apasiona mucho, me pueda llevar quizás a otro país, ¿por qué no? Porque me ha llevado ya a otros estados. Pero sí, o sea, poder encontrar de esta profesión, eh, o una generación nueva, ahora con lo de jóvenes, repito, construyendo el futuro que llegan aquí a trabajar a la radio, me encanta capacitar, o sea, me encanta enseñarles a los nuevos chicos todo lo que este medio de comunicación ofrece, transmitir lo que sé, eso me encanta. Okey. ¿Y cuál ha habido, pues, algún libro, mentor o podcast que te haya marcado tu crecimiento o que se haya convertido en un verdadero referente para ti, pues, en todo este camino que has recorrido? Híjole, pues, muchos locutores, me gusta mucho consumir a Alfredo Romo, a Toño Esquinca, Charo Fernández. Aquí en lo local, pues, en su tiempo a Marta Madrigal me encantaba escuchar sus programas, pues, son muchos locutores y conductores que la verdad admiro mucho todo lo que hacen. En general, siempre cuando alguien me cautiva y me llama la atención, me obsesiono como con su trabajo y digo: "A ver, ¿qué más? ¿Qué les puedo aprender?". Yo a veces, si tengo la Ujú. facilidad como de escribirles, siempre intento que sea como que el trato directo y personalizado, me encanta eso. Ah, okey, muy bien. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo Sí, ya y, vi, bien rápido. aquí es una cadena de regalos. Cada, Okey, cada invitado deja algo para la siguiente, una frase, un reto, un hábito, una pregunta. Nuestra okey, invitada anterior dejó una tarea que se llama un mini hábito transformador. La okey. tarea es elegir un solo mini hábito muy sencillo y hacerlo durante una semana. Bien puede ser tomar un vaso de agua al entrar a la cocina, dormir 10 minutos antes, respirar antes de responder algo, que te detona. Obviamente depende ya de cada persona, ¿no? Algo que quiera mejorar. Entonces, es elegir solo uno sin perfección y agendarlo, pues, directamente en el celular o, pues, donde tú gustes, ¿no? La idea es crecer empieza con pequeñas acciones diarias. Entonces, me gustaría conocer, ¿hay algún mini hábito que antes te parecía insignificante y que hoy reconoces que cambió algo profundo en tu vida? Ay, más que un mini hábito es algo, no sé si conozcas el tapping. Precisamente ayer hice una sí, no manches. Este año me atravesó una ola de ansiedad, crisis que tuve que tratar, me hice responsable de eso, tuve que tratar, en consulta con un especialista, pero muchas y también me hice de muchas herramientas. Descubrí el tapping. Hagan el tapping. O sea, no tienen idea de lo que funciona. Cuando estás en una crisis, de pronto no lo ves tan rápido, pero cuando estás un poquito en balance, el tapping funciona muchísimo. A mí me encanta hacer tapping, cuando me está cargando y cuando no tanto. En las mañanas me encanta hacerlo y cuando me siento atrapada, lo hago. Y lo maravilloso del tapping es que lo puedes
lo puedes canalizar hacia donde tú quieras, y es Ujú. maravilloso. Sí, digo, nada más para ver si estamos en la misma sintonía, son como que Ajá. repetir frases y estar tocando ciertos puntos, ¿verdad? Del Ujú, cuerpo. ujú, 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 sí, ujú. Es maravilloso, sí, es precisamente ayer lo maravilloso. descubrí. Sí. Y, bueno, ya me gustaría hacer bueno, más bien te toca a ti, o sea, ¿cuál Ajá. frase o qué te gustaría dejar para nuestro próximo invitado? Bueno, eh, cuanto más te aterre el resultado, significa que ahí es. Cuando Oh, más miedo, cuando más te imponga o incluso lo veas imposible, lo más probable es que ahí sea. Y el miedo solo se supera enfrentándolo. okey, muy Solo se bien, supera enfrentando. Ujú. muchas gracias. Y bueno, Sí, ya una pregunta de cierre. venga. Diana, si hoy pudieras dejarle a quien nos escucha un mensaje desde tu propia experiencia, algo que hayas aprendido en este camino y que realmente pueda acompañar a alguien que lo necesita, ¿qué sería? Que nunca es tarde. De pronto, en esta generación, y sobre todo por las redes sociales, estamos tan inmersos a ver vidas perfectas, estilos de vida que a veces ni siquiera son reales, que eviten un poquito cerrarle la puerta a todo ese ruido que hay detrás y se concentren en su propio camino, en sus propios propósitos. Yo le tenía mucho miedo a cumplir 30 años. Los acabo de cumplir hace unos días. ¿Por qué? Por todo lo que dicen que, que se supone que tendríamos que hacer a esta edad, ¿no? Sí, Sin embargo, cada vida es diferente, esta era es diferente, no es igual a la de nuestros tíos, a la de nuestros papás, para nada. ujú. Entonces, confíen en el proceso, pero todos los días hagan algo para conseguir lo que quieren, o sea, no se queden nada más esperando a que las cosas les caigan del cielo. Y atiendan su salud mental. Sí, muy importante Sí, eso. muy importante. Y bueno, pues, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, al aire estoy de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana a través de 91.7 en Colima. Pueden escuchar mi programa a través de www.917colima.mx. Así está online. También me pueden seguir en mi Instagram. Ahí subo a veces cosas. Diana.guerrero09. Ahí estoy en Instagram. Y pues nada, siempre feliz de poder conectar con la gente que escucha mi programa. Sí, pues, muchísimas gracias. Realmente se nota que te apasiona lo que haces y qué padre que puedas con tu voz ayudar a muchísimas personas y compartir esa buena vibra que transmites. Entonces, pues, de mi parte nada más agradecerte tu tiempo y por compartir un poquito más de quién eres. Y me toca, no sé si gustas decir algo más. No, gracias a ti por invitarme. De verdad, no es la primera vez que me invitan a un podcast, pero sí así. Y me da muchísimo gusto saber que tienes esta iniciativa. Te felicito porque no es fácil tomar decisiones de este tipo. Y qué buena onda. Me da muchísimo gusto estar aquí. Agradecerte solo eso. No, pues al contrario, muchísimas gracias a ti y ya nada más me toca cerrar este episodio. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió, compártelo. Tal vez alguien más también necesita saber que sí se puede vivir con propósito. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cero al Flow. Bye bye. Hasta luego. Bye.